Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alfredo Tapia Arroyo, estudiante de Ingeniería de Sistemas, séptimo semestre. El tema al cual le voy a estar comentando se llama multiprogramación en memoria real y virtual. Bueno, a manera de introducción vamos a hablar un poco acerca de lo que es la multiprogramación. La multiprogramación es una técnica que permite enviar dos o más procesos a la memoria principal. Dentro de la multiprogramación se encuentra el concepto de tiempo compartido, que es donde cada usuario tiene acceso a una única computadora a través de terminales. La memoria es un recurso sumamente importante y que debe administrarse con mucho cuidado. Es por eso que dentro del sistema operativo existe un administrador que hace ese proceso. Eh, Les muestro dentro de la presentación la gráfica de cómo se comporta la memoria real y la memoria virtual. Cuál es el esquema que tiene la memoria real y la virtual. Eh, Hablemos entonces de la multiprogramación en memoria real. La memoria real es en sí la memoria principal que tiene el equipo. Es donde se ejecutan los programas y los procesos de una computadora. Es el espacio real de memoria que existe. El concepto de multiprogramación en la memoria real consiste en la idea de poner en la memoria física más de un proceso al mismo tiempo. De esta forma, la memoria física se divide en secciones de tamaño suficiente para contener varios programas. Entonces, dentro de la gráfica vemos cómo se llaman esas secciones. Cada una de esas secciones se llama partición. Y existen unos procesos que se almacenan dentro de esta partición. La CPU o el computador envía ciertos estados: proceso activo, límite inferior y el límite superior del proceso. Estos registros que se envían a través de la CPU le permiten también usarse posteriormente para la relocalización. Entonces, la multiprogramación en memoria real está comprendida por lo que es las particiones, los overlays y algunos problemas que se presentan. Dentro de las particiones vamos a ver lo que son las particiones fijas, las particiones variables y el intercambio de almacenamiento. Para las particiones fijas, que son las más sencillas y las más básicas, lo trataremos más adelante. Las particiones variables, pues vamos a ver lo que son los algoritmos para los huecos, la ley del primer ajuste, la del mejor ajuste, la del peor ajuste, la del siguiente ajuste y el quick fit. Dentro de algunos problemas que se presentan en la multiprogramación de memoria real está el problema de la relocalización o reubicación y el problema de la protección. Dentro de la relocalización tenemos que se da con las direcciones, con las instrucciones, con las rutinas, con procedimientos. Y una solución para eso está dentro de lo que es la memoria estática y la memoria dinámica. Entonces, vamos con las particiones fijas. Yo les decía anteriormente que es la alternativa más simple, que se crean cuando se enciende el equipo y permanecerán así hasta que se apague. Se divide la memoria en n particiones de tamaño fijo, o sea, las particiones pueden variar, pero siempre van a ser de un tamaño fijo una vez arranque el sistema operativo. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues que se desperdicia memoria y tiempo de la CPU porque se hace una fragmentación interna. Cuando ocurre una petición de entrada y salida, normalmente la CPU no puede continuar el proceso hasta que no concluya la operación la operación de entrada y salida que lo requirió. Existe un paralelismo entre el procesamiento y la entrada y la salida. Se incrementa la utilización de la CPU y la capacidad global de ejecución del sistema. Es necesario que varios trabajos residan a la vez en la memoria principal. Entonces, dentro de las particiones
de carga fija o absoluta está que cada cola de trabajo entra a una partición determinada, y una vez que se evacúa ese trabajo, entraría el otro. Con la carga relocalizable, los trabajos pueden entrar a cualquier partición, y una vez que se ocupa esa partición, entraría el otro. Entonces, las particiones variables dentro de la memoria real se crearon para mejorar las particiones fijas. Son particiones contiguas de tamaño variable, a diferencia de las particiones fijas que se crean al inicio y no se pueden modificar una vez que corra el sistema operativo. El sistema analiza los huecos disponibles con el tamaño suficiente para el programa. Entonces, de ahí aparecen algo que se llaman los algoritmos para los huecos. Está la ley del primer ajuste, que busca un hueco donde quepa el proceso. Este va a ser el primero que encuentre. La ley del siguiente ajuste se combina con los tres ajustes anteriores. La del mejor ajuste busca el espacio que mejor se ajuste tomando en cuenta el menor espacio extra. La ley del peor ajuste busca el espacio que mejor se ajuste tomando en cuenta el mayor espacio extra. Y el quick fit, los espacios libres y los procesos estarán en listas diferentes dependiendo del tamaño. Se puede combinar con los tres primeros ajustes. Entonces aquí tenemos las gráficas que nos muestran cómo funciona cada uno de estos procesos. Entonces, cuando la memoria principal está totalmente libre y se empiezan a trabajar con ella, como es una partición variable, dependiendo del tamaño que tenga el trabajo, así se va acomodando en la memoria principal. Cuando un trabajo desocupa ese espacio, entonces entra lo que les acabo de decir, los algoritmos para los huecos, donde el siguiente trabajo va a verificar por el ajuste que le convenga entrar a esa partición o a ese espacio que se dejó el hueco dentro de la memoria. Bien. Ahora el intercambio de almacenamiento o shaping, creo que se dice así. Corresponde a las operaciones de eliminar de memoria principal los procesos suspendidos, llevarlos a discos y cargar del disco a la memoria principal los procesos para su ejecución. Las funciones a realizar son la selección de los procesos que hay que eliminar de la memoria principal, la selección de los procesos que hay que cargar en memoria principal, la asignación y gestión del espacio de intercambio. Entonces, continuamos con los overlays, que dice que si se desea ejecutar un trabajo cuyo tamaño es mayor que el espacio disponible de memoria principal, será necesario usar la programación con overlays o recubrimientos, que consiste en dividir el trabajo en capas independientes de forma que en la memoria principal solo se tenga la capa que se está ejecutando en ese momento. Entonces aquí tenemos el ejemplo en la gráfica donde nos muestra cómo está compuesto el sistema de memoria y cada una de las capas que irían entrando dependiendo del tamaño que se necesite o del espacio disponible en la memoria. Entonces vamos con lo que es la reubicación. Me vuelvo un poco en la presentación. Dice: se usa direcciones relativas. La reubicación convierte las direcciones relativas a absolutas una vez conocida la partición en la que se ha cargado. Se puede hacer en el momento de la carga del programa en memoria. El montador de enlace incluye el fichero ejecutable, información referente a las palabras dentro del programa que se ha de reubicar. La protección: hay que evitar que cualquier proceso acceda a una partición que no sea la suya. La posible solución es dividir la memoria en bloques de 2 kilobytes, asignar claves de 4 bits a cada bloque, incluir una clave de 4 bits en la palabra de estado del proceso. El hardware comprobará que eran iguales. El problema de la fragmentación de la memoria, de este tipo de problema de fragmentación existen dos tipos: la fragmentación interna y la fragmentación externa. La interna consiste en aquella parte de la memoria que no se está usando porque
es interna a una partición asignada a una tarea. Y la fragmentación externa ocurre cuando una partición disponible no se emplea porque es muy pequeña para cualquiera de las tareas que se esperan. La selección de los tamaños de las particiones es un compromiso entre dos casos de fragmentación. Vamos ahora con lo que es la memoria virtual. Entonces, la memoria virtual, por el señor Fotheringham de 1961, dice que es un método que permite direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en la memoria principal. Para ello, el sistema operativo usa memoria a dos niveles y particiona los trabajos en bloques, manteniendo en memoria principal aquellos bloques que se están usando. Tenemos una gráfica que más o menos ilustra lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo se utilizan o qué mecanismos se utilizan para la asignación de esta memoria? Para ejecutar este proceso, este debe cargarse en la memoria. Generalmente el proceso reside en el disco como archivo binario o ejecutable. El conjunto de procesos en disco que esperan entrar en la memoria para ejecutarse forman la cola de entrada. Se selecciona uno de los procesos de la cola de entrada y se carga en la memoria. Se hace la relocalización de la dirección o el enlace a referencias. Mientras se ejecuta el programa, se accede a las instrucciones o datos de la memoria. Finalmente, el programa termina de ejecutarse y su espacio en memoria se declara disponible. Entonces, ¿cómo se hace la traducción de una dirección virtual a una dirección real? Entonces, tenemos un registro de origen que se anexa a un bloque de desplazamiento y se pasa a una dirección virtual. Una vez que el registro de origen se une con un bloque de desplazamiento, se ingresa en la tabla de bloques o tabla de mapa de bloques y este a su vez envía, unido con la dirección virtual, una dirección real. La implementación de los mecanismos de asignación en la memoria virtual. Existen tres estrategias de administración en la memoria virtual. Está la estrategia de la obtención, que determina cuándo es que se debe transferir una página o segmento de almacenamiento secundario o al primario. La colocación, que determina en qué lugar del almacenamiento primario se debe colocar una página o segmento entrante. La otra mecanismo está el reemplazo, que sirve para decidir cuál página o segmento se debe desplazar para dejar espacio a una página o segmento entrante cuando está ocupado el almacenamiento primario. Entonces, dentro de la memoria virtual tenemos lo que es la paginación, que consiste en que el sistema operativo divide dinámicamente los programas en unidades de tamaño fijo, generalmente múltiplos de 1 kilobyte, los cuales va a manipular de RAM a disco y viceversa. La dirección virtual, dirección generada por un programa, el espacio de direcciones virtuales o las direcciones que se pueden generar un programa. La paginación surge de la necesidad de crear espacios de memoria contiguos, pues debido a que la fragmentación genera espacios dispersos de almacenamiento, no se pueden ejecutar los procesos. Entonces tenemos aquí cómo funciona la paginación. Entonces nos dice que se divide en unidades llamadas páginas, el trabajo, que las unidades correspondientes en la memoria física se llaman marcos, que las páginas y los marcos tienen idéntico tamaño, y la transferencia entre memoria y disco se realiza siempre en unidades de páginas. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para realizar la traducción de direcciones virtuales? Por transformación directa. Entonces tenemos un registro de origen de la tabla de páginas y tenemos un número de página y el desplazamiento. Entonces el registro de origen se une con el número de la página, se almacena en la tabla de las páginas, luego esta envía un número de marco y se une con el desplazamiento y nos crea la dirección real. La segmentación
aprovecha el hecho de que los programas se dividen en partes lógicas y asigna particiones de memoria a cada segmento para facilitar el intercambio entre memoria y los medios de almacenamiento secundario. En la segmentación, las particiones de memoria son de tamaño variable. Entonces tenemos los trabajos divididos en segmentos. Miren que los segmentos tienen un tamaño diferente cada uno, y la memoria principal que almacena cada uno de esos trabajos. Entonces los segmentos no tienen un tamaño restringido, permitiendo de esta forma conseguir la deseada organización lógica. El intercambio de información se hace a nivel de segmentos, ocupando todas las posiciones del segmento y las posiciones contiguas en la memoria principal. Entonces, formato de un elemento de la tabla de segmentos. ¿Cómo se divide la tabla de segmentos? Nos dice que la T significa el bit de residencia del segmento en la memoria principal. Tenemos que cada segmento va a estar subdividido en la tabla de trabajo, de segmento del trabajo. T es la bit de residencia donde está ubicado el segmento. M es la dirección de almacenamiento secundario. S' es la dirección real del comienzo del segmento. L es la longitud del segmento, dirección real final del segmento. La R, la W, la E y la A son los bits de protección. 1 si lo posee, 0 si no lo posee. En R tiene el bit de protección de acceso de lectura. En W el acceso a escritura. En E el acceso a ejecución. Y en A el acceso de adición. Entonces las técnicas para realizar la traducción de direcciones virtuales consiste en que por la transformación directa el registro de origen o de la tabla de segmento se une con el número de segmento. En la tabla de segmentos se arroja la dirección real de donde comienza el segmento, que es S', unida con el desplazamiento, y nos da la dirección real. Entonces, ¿qué fallos podemos tener durante la segmentación? El fallo de pérdida del segmento. Este segmento al que se hace referencia no está en la memoria principal. Este fallo se detecta comprobando el bit de residencia T y se soluciona trayendo dicho segmento del almacenamiento secundario, cuya dirección viene indicada por M. El fallo de desbordamiento del segmento. Se hace referencia a una posición que no pertenece al segmento. Este fallo se detecta realizando la siguiente verificación. Si L indica la longitud del segmento, se comprueba que D sea menor que L. Si L indica la dirección real donde termina el segmento, se comprueba que S' sea menor o igual a L. Si no se cumple la comprobación correspondiente, se aborta la ejecución del proceso. Y el fallo en la protección del segmento: si se solicita una operación que no está permitida, este fallo se detecta comprobando los bits de protección, y si ocurre, se cancela la ejecución del proceso. Hasta aquí el tema acerca de lo que es la multiprogramación en memoria real y virtual. Gracias.